La clase pasada, ¿ya todos ven mi pizarrón? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, a ver, la clase pasada estábamos viendo curvas invariantes, ¿no? Eso fue lo último que vimos. Entonces, lo que vimos, así rápidamente, eran las curvas invariantes de una traslación. Entonces, a ver una curva invariante que era, ¿no? Entonces, recordamos que una curva gamma es invariante. Vamos a escribirlo aquí. Una curva gamma del plano complejo es invariante. Es invariante bajo una isometría si el conjunto f de gamma es igual a gamma, ¿no? O sea, si yo agarro a todos los puntos de la curva y les aplico la isometría y esos puntos caen dentro de la misma curva, entonces voy a decir que gamma es una curva invariante. Entonces, bueno, esto es, digamos, a grandes rasgos, esta es la definición, ¿no? Entonces, si yo tenía una traslación, ¿qué pasó? Entonces, a ver, si yo tenía una traslación, por un complejo Z, entonces, las curvas invariantes, bueno, a ver, vamos a hacer un dibujito aquí. Si yo tengo una traslación por un complejo Z, pues digamos aquí está el plano complejo. Este es Z. Supongamos que este es el vector Z, ¿no? Entonces las curvas invariantes, según lo que vimos la clase pasada, pues iban a ser rectas paralelas a ese vector, al vector Z. Al vector, sí, rectas paralelas al vector Z, ¿no? Entonces vimos que la recta generada por el vector Z, o sea, agarras Z y lo multiplicas por escalares reales, esa recta iba a ser una curva invariante de la traslación, pues por cualquier punto que tú te tomes al trasladarlo por Z vuelve a caer aquí, ¿no? Vuelve a caer en la recta. Y también vimos que todas las rectas paralelas a esa recta iban a ser curvas invariantes de la traslación. Entonces, entonces si tengo una traslación, las curvas invariantes serán rectas paralelas a Z. Muy bien, entonces digamos que eso fue lo que vimos la clase pasada. ¿Preguntas de esto? No. Yo no. Todo bien. Ok. Bien. Ok, entonces a ver, ahora vamos a continuar con las rotaciones, ¿no?
Nos vamos a poner curvas invariantes de una rotación. Entonces, bueno, como ya mencionó Omar, me parece, la clase pasada, Carlos Omar, a ver, pues, ¿qué se imaginan, no? Digamos que yo tengo aquí un punto P. Yo tengo aquí un punto P, ¿no? Y yo tengo una rotación. Yo tengo un punto P y yo tengo la rotación alrededor de P por un ángulo teta, ¿no? Entonces, a ver, si yo me tomo pues un punto aquí que no sea P, un punto distinto de P, vamos a ponerle Z. Entonces, la rotación que va a hacer, pues lo va a mandar a un punto, vamos a ponerle Z prima, ¿no? De tal forma que este ángulo de aquí sea teta, donde esta distancia y esta distancia son iguales, ¿no? Y digamos, si yo le aplico la rotación varias veces al punto este de Z, bueno, que digamos aquí ya se está viendo medio gacho mi dibujo, pero supongo que la idea sí la entienden, pues todas estas distancias van a ser iguales entre sí, ¿no? Digamos Z, Z prima, Z biprima, Z triprima, Z cuatriprima y así, ¿no? Entonces, todas estas distancias van a ser iguales. Todas las distancias de las imágenes de Z bajo la rotación al punto P van a ser iguales. Y entonces, pues uno puede pensar que las curvas invariantes, pues justamente van a ser la curva invariante, o sea que Z, digamos, va a estar en una circunferencia, que en este caso, pues esto no tiene para nada cara de circunferencia, pero bueno, o sea, en este caso, la circunferencia, digamos, la circunferencia, voy a poder poner las circunferencias con centro en P y radio. No, las circunferencias con centro en P, nada más, son curvas invariantes. Son curvas invariantes de esta rotación. Si la idea es la misma, ¿no? O sea, si tú agarras un punto y le aplicas la rotación, tú agarras este punto y le aplicas la rotación, pues obtienes este otro punto que digamos es donde estos dos segmentos de recta tienen el ángulo teta y esas dos distancias son iguales. Entonces digamos que todas las imágenes de Z bajo aplicarle varias veces la rotación van a estar en la circunferencia con centro en P y digamos que el radio de esa circunferencia es el módulo de P menos Z, ¿no? Entonces el radio. ¿Sí está claro esto? Sí, Sí, pero puede depender, ¿no? Jennifer, ¿qué? ¿Qué pasó? Porque, por ejemplo, si, si teta vale pi, entonces solo serían como dos puntos en el que estaría y no sería toda la circunferencia, ¿no? Ah, ya. O sea, lo que tú dices es que si yo me tomo un punto en la circunferencia,
A ver, según entiendo lo que está diciendo Jennifer, eso es lo siguiente. A ver. Ok, no me quedó tan mal este círculo. Aquí tengo P, ¿no? Entonces tú dices, yo me tomo un punto en la circunferencia, ¿no? Este. Y le aplico la rotación. Este es Z. Y este, digamos, es R, P, teta aplicado a Z, ¿no? Entonces, según yo, lo que tu pregunta es, o sea, a ver, si yo me tomo Z y le aplico varias veces la rotación, la misma rotación, entonces no voy a obtener todos los puntos de la circunferencia, ¿no? O sea, voy a obtener puros puntitos separados, ¿no? Digamos, ¿no? Ajá, bueno, si teta es divisible en 360, van a ser puntos iguales. Me imagino que si no es divisible y lo roto muchas veces, sí me va a dar distintos puntos, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. O sea, bueno, ajá, pero esa es otra, digamos, esa sería otra cuestión. O sea, o sea, sí, exacto, si pi es divisible entre teta, entonces, pues en algún momento, esto de aquí, o sea, digamos, en algún momento de tanto aplicarlos, voy a volver a caer a z, ¿no? O sea, digamos, suponiendo que todos estos ángulos midan teta, ¿no? Si es posible dividir a 2pi entre partes iguales de teta, que midan teta, entonces sí va a pasar esto, o sea, de que yo le aplico varias veces la rotación, así, tac, 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 y en algún Y en punto ese voy a caso, regresar. pues, no sería todo el círculo, ¿sí? Solo serían esos puntos. Ajá, sí, sí, ajá, exacto. O sea, tu pregunta, según yo, es esta, ¿no? O sea, tú dices, a ver, yo tomo un punto, le aplico la rotación muchas veces, y entonces yo solamente voy a obtener algunos puntos de la circunferencia, más no voy a obtener toda la circunferencia, todos los puntos de la circunferencia. Exacto. ¿Sí? Entonces, aún así puedo decir que pertenece a la circunferencia, aunque no tengan todos los puntos. Ajá, o sea, es que la idea no es que con un punto generes toda la circunferencia, sino la idea es que la circunferencia es una curva invariante de la rotación. O sea, la idea es que, a ver, este círculo ya no me quedó tan bueno, pero, ajá, lo que tú dices es cierto, ¿no? O sea, si tú te tomas un punto de la circunferencia y le aplicas muchas veces la rotación, no vas a obtener todos los puntos de la circunferencia. Eso es cierto, eso es verdad. Pero lo que aquí estamos diciendo no es que con un punto tú generes a la circunferencia, sino que cualquier punto, digamos, vamos a ponerle a este punto W, ¿no? Cualquier punto que yo me tome aquí, cualquier punto que yo me tome en ese círculo, digamos, ese círculo ya lo bauticé como C, viene, viene de algún punto de la circunferencia tras aplicarle una rotación. O sea, estoy diciendo que tú agarras los puntos de la circunferencia, les aplicas la rotación y caes dentro de la circunferencia. Y que además cualquier punto de la circunferencia viene de otro punto de la circunferencia al cual le aplicamos esa rotación. ¿Sí está claro esto que estoy diciendo, Sí. Jennifer? Eso es lo que estoy diciendo con que sea una curva invariante. No estoy diciendo que si tú te tomas un punto de la circunferencia y le aplicas muchas veces la rotación, entonces generas todos los puntos de la circunferencia. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que todos los puntos de esa circunferencia, tras aplicarles la rotación, caen dentro de la circunferencia, ¿no? Por ejemplo, este W, si yo le aplico la rotación por un ángulo teta, pues va a caer otra vez dentro de la circunferencia, porque P es un punto fijo de la rotación, pues la rotación, como es isometría, preserva distancias, entonces pues estas dos distancias van a ser iguales, y entonces pues la imagen de W cae dentro de la circunferencia. Ok, Y la entonces otra la es que circunferencia contiene a Z, ¿no? la circunferencia contiene a todas las imágenes de un punto que tú te tomes ahí bajo la isometría. Ah, ok. Y además, cualquier punto que tú te tomes aquí, como por ejemplo este W, viene de este punto de aquí, digamos, tras aplicarle la isometría, ¿no? O sea, si a este punto de aquí, donde este ángulo de aquí es teta,
yo le aplico la rotación, pues entonces voy a ir a dar a él, ¿no? Tras aplicarle la rotación. ¿Sí? Sí, gracias. Ajá, entonces digamos que lo que estoy argumentando con esto que dije aquí es la doble contención. O sea, agarras un punto de la circunferencia y le aplicas la isometría y caes dentro de la circunferencia. Eso quiere decir que la rotación aplicada a la circunferencia C está contenida, es ese conjunto, digamos, está contenido en la circunferencia C, ¿no? Todas las imágenes de los puntos bajo aplicada la rotación caen dentro de la circunferencia. Y lo que estoy diciendo con esto que dije aquí es que cualquier punto de la circunferencia W viene de este puntito de aquí donde este ángulo es θ, es la contención al revés, ¿no? Que C está contenido en la imagen bajo la rotación de los puntos de la circunferencia. Entonces, por lo tanto, son iguales estos dos conjuntos. Bueno, eso está mal escrito. Por lo tanto, son iguales. Y las circunferencias con centro en P son curvas invariantes de la rotación. ¿Preguntas? ¿No? Profe, entonces Acuérdense que yo no leo el chat. en el de Entonces, si me quieren la preguntar. traslación también solo genera la recta, como por así decirlo, Ajá. que es combinación lineal de Z, o genera ahí sí genera todas las rectas paralelas a Z. Ajá. Ajá, a ver, pero, a ver, ¿me Es que con esto de que repites? es ¿El caso de que la con traslación esto qué del pasó? círculo como con lo de la traslación genera la curva invariante es por Ah, así decirlo, la combinación lineal de todo Z, o son todas las rectas paralelas a Z. No sé si me voy a entender bien mi pregunta. o sea, las combinaciones lineales de Z son los de Z, ¿no? O sea, tú agarras Z y lo multiplicas Ajá, por un escalar. O sea, tú tienes aquí un vector Z, pero ¿cómo le hago? Porque me están llegando muchos mensajes. Ya, a ver, perdón. Entonces, a ver, tú tienes aquí Z, ¿no? Entonces, lo que tú dices, las combinaciones lineales de Z, pues es simplemente multiplicar a Z por un número real. Todos los múltiplos reales de Z van a ser combinación Z, ¿no? Entonces, pues esos van a generar una curva invariante que es la recta generada por el vector Z. Las combinaciones lineales de Z, todas las rectas paralelas a esa recta que se generó, pues van a ser curvas invariantes. ¿Sí? Sí. no, bueno, está bien. Bueno. Dije que está bien. Este, es que mi duda era que si generaba bueno, que si Ok. como la de la circunferencia, pero de que si generaba todas las rectas paralelas a Z. Ajá, sí, justo es O- además, supongo que es más o menos la misma pregunta de Jennifer. O sea, otra Ajá, vez, a ver, exacto. vamos a hacer un zoom aquí. Ajá, mira, a ver, otra vez, si tú tomas un punto, por ejemplo, en esta cosa de aquí, en esta recta, y le aplicas la traslación varias veces, pues obtienes varios puntos, obtienes varios puntos sobre esa recta, ¿no?
pero o sea, no generas todos los puntos de la recta de esta forma. O sea, eso no es cierto. Lo que sí pasa es que cualquier punto de la recta que tú te tomes tras aplicar la isometría caes otra vez dentro de la recta, digamos. A ver, voy a tratar de dibujar la recta más, de una forma que se vea como más clara. Ajá, entonces cualquier punto que tú te tomes en la recta, tú le aplicas la traslación y caes dentro de la recta. ¿En eso estás de acuerdo? Sí. Y entonces tú le aplicas muchas veces la traslación a ese puntito y todas las imágenes te van a dar puros puntos dentro de la recta. Pum, 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 ¿no? Eso no quiere decir que de esta forma vas a generar todos los puntos de la recta. No, eso no es cierto. Pero otra cosa que sí pasa es que si yo me tomo un punto arbitrario de la recta, que esto lo probamos en la clase pasada y si te puedes checar el video, entonces, por ejemplo, digamos, lo voy a poner P, entonces el punto P menos Z, cuando yo le aplique la traslación por Z, ¿a dónde va a ir a dar? Dime, Zaira, ¿a dónde va a ir a dar? A la recta que une P y Z. No. O sea, la imagen de este punto, de este punto P menos Z, ¿qué significa aplicarle la traslación a ese punto? Ah, que va a estar ahora en la recta de Z. No. O sea, a ver, aplicarle una traslación a un punto que es, o sea, Es moverlo. aplicarle, ¿cómo? Es moverlo una distancia. Ajá, pero digamos algebraicamente, ¿qué significa eso? O sea, yo que Era tengo que hacerle W, W más Z. exacto, W más Z, ¿no? Entonces, a ver, aquí, si yo le quiero aplicar la traslación a este P menos Z, entonces, ¿qué tengo que hacer? A P menos Z le tengo que sumar Z, ¿no? Ujú. Y esto es igual a P, porque estas dos Z se cancelan. Entonces, pues, o sea, cualquier punto que yo me tome P en la recta viene de otro punto en la recta que es P menos Z. Entonces, o sea, lo que yo estoy diciendo con todas estas cosas es que, ajá, o sea, tú te tomas un punto y lo mueves con la isometría y eso no te genera todos los puntos de la recta. Eso es cierto, pero lo que yo estoy diciendo es que cualquier punto que tú te tomes en la recta, tras aplicarle la isometría, caes dentro de la recta, de la misma recta. Y dos, que cualquier punto de la recta viene de otro punto tras aplicarle la isometría, ¿no? Esto es lo que dije aquí, cualquier punto P viene de P menos Z tras aplicarle la isometría. ¿Sí? Sí. Ok. Bien, pues ¿hay más preguntas de esto? ¿No? No. Ok. Ok, bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, a ver, entonces ya nomás para rematar lo de la circunferencia, lo de la rotación, perdón. Yo tengo aquí un punto P y tengo aquí, digamos, la rotación alrededor de P por un ángulo θ. Y entonces yo tengo que las circunferencias con centro en P son curvas invariantes, ¿no? Ok. Bueno, pues ahí en las notas van a encontrar un dibujo bastante mejor hecho que esto, pero bueno. Entonces, cualquier punto que yo tome en el plano, si yo lo muevo con isometrías, pues con esta rotación, pues va a estar dentro de la circunferencia que va a tener este radio y centro en P, ¿no? Entonces, digamos que las curvas invariantes, en el caso de la traslación,
tapizan a todo el plano. En el caso de la traslación, todo el plano está lleno de curvas invariantes que son rectas paralelas a la recta generada por el vector Z. Y en el caso de la rotación, todo el plano está tapizado por circunferencias con centro en P. Entonces, cualquier punto del plano vive en una circunferencia que tiene centro en P y radio, y bueno, el radio, digamos, es el módulo de Z menos P, ¿no? Esa es la idea. Entonces, digamos que todo el plano queda tapizado con las curvas invariantes de cada isometría. En el caso de la rotación, pues ya vimos que son circunferencias con centro en el centro de la rotación. Ok. Entonces, bueno, ya espero que ya más o menos quede claro qué onda con las curvas invariantes. Ahora vamos a ver las curvas invariantes de una reflexión. Esas, pues más o menos ya vimos un caso de curva invariante de una reflexión. Las reflexiones van a tener muchas curvas invariantes. Entonces, a ver, nosotros ya vimos hace rato, bueno, la semana pasada, que las rectas ortogonales al eje de reflexión son invariantes bajo la reflexión. O sea, a ver, si yo tengo aquí una recta L, digamos, esta de aquí es L, ¿no? Y yo considero una recta ortogonal a L, digamos, esta, por ejemplo. Entonces, digamos, si esta recta es ortogonal, yo ya sé, vamos a ponerle M nada más, yo ya sé que la reflexión sobre L aplicado a todos los puntos de M de la recta ortogonal, esto me va a dar M, ¿no? Esto lo vimos la clase pasada, que alguna clase pasada, que las rectas ortogonales al eje de la reflexión son invariantes bajo la reflexión. Entonces, bueno, en este caso podemos decir que esas son un tipo de curvas invariantes, pero hay más. Quiero que me digan otras curvas invariantes de una reflexión, que no sean rectas ortogonales al eje. Todas las circunferencias que tienen como centro un punto de L también van a ser invariantes, ¿no? Exactamente. Ajá, entonces, a ver, si yo me tomo aquí un punto de la recta L, bueno, pues ahí, supongamos que eso es una circunferencia. Si yo me tomo un punto P y digamos esta C es una circunferencia con centro en P, pues también esa va a ser una curva invariante, ¿no? Pues porque todo este pedazo de la circunferencia, todos estos puntos, bajo la reflexión van a ir a dar a este otro lado de la circunferencia, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Hecho, en particular, los dos puntos de intersección entre la circunferencia y la recta, esos puntos también no se van a mover, ¿verdad? Esos se van No. a quedar donde mismo. Ajá, sí, porque todos los puntos, acuérdate que bajo una reflexión, todos los puntos del eje de reflexión se quedan fijos, ¿no? O sea, estos dos puntos se quedan fijos y este punto, digamos, va a ir a dar este punto de acá, este punto va a ir a dar este punto de acá y así, ¿no? Este punto va a ir a dar este punto de acá y así. ¿Sí? Ujú. Ok, bueno, otra curva invariante, díganme otra curva invariante, además de esas dos. Todas las paralelas al eje de reflexión, No, ¿no? porque mira, esta recta paralela, cuando yo reflejo, me va a dar en otra recta paralela, ¿no? Ah, sí, no, sí, perdón, no.
Entonces esas no rifan. ¿Cuál otra? Podríamos pensar en las demás cónicas, en tal vez una parábola o una hipérbola. Ujú, sí, sí. Por ejemplo, una parábola donde la directriz sea perpendicular a L. O sea, por ejemplo, una parábola donde, digamos, la directriz sea, por ejemplo, en este caso del dibujo, la recta M. Entonces, digamos que sería como así, ¿no? O sea, bueno, si está muy gacho mi dibujo, pues entonces le voy a poner, ¿no? Parábola. ¿Sí ven a qué me refiero? O sea, digamos que el foco de la parábola que sea, por ejemplo, este punto de aquí, ¿no? Y la directriz sea, pues, no sé, una recta perpendicular a L, por ejemplo, esa parábola también va a ser una curva invariante bajo la reflexión, ¿no? Pues porque si yo me tomo este punto de aquí, tras aplicarle la isometría, pues me va a dar a este punto de acá, ¿no? Y ya otra vez, como comentaba Alexis, este punto de intersección se queda fijo bajo la reflexión. Entonces también podemos, por ejemplo, tomar pues, una elipse donde los focos estén dentro de la recta L, ¿no? Por ejemplo, digamos, aquí el dibujo estoy seguro que no me va a quedar bien, pero bueno, no. Si esto es una elipse, no, pues se ve muy gacho, pero bueno, esto es una elipse. Elipse donde los focos de la elipse son puntos de la recta, esa también va a ser una curva invariante. Y bueno, pues si le echamos más imaginación, pues vamos a darnos cuenta que las reflexiones tienen una cantidad de curvas invariantes demasiado grande. Casi casi cualquier cosa que digamos sea simétrica con respecto de L, cualquier cosa, cualquier figura, cualquier curva que digamos L la rebane en partes simétricas, pues va a ser una curva invariante de la reflexión. Ok, ¿preguntas? Todo bien. ¿Todo bien? Ok, bueno, pues vamos a continuar. Entonces, bueno, las curvas invariantes de una reflexión son muchas, pero nosotros digamos que para lo que vamos a hacer de ahora en adelante vamos a pensar solamente en estas, en las rectas ortogonales a L. Solamente vamos a pensar en ese tipo de curvas invariantes. O sea, bueno, ya sabemos que hay más, pero las que vamos a utilizar nosotros van a ser estas. Ok, tengo 20 minutos. Ok, bueno, entonces a ver, ya lo que seguiría sería hablar del teorema de las tres reflexiones para, digamos, comenzar la clasificación de las isometrías. El problema es que en 20 minutos no voy a poder ver ese teorema, entonces voy a retomar algo que dejé pendiente acerca de los subgrupos de un grupo. Entonces, a ver, eh, definición. Entonces, si se acuerdan, espero que se acuerden, un grupo, lo que yo había definido como grupo era un conjunto distinto del vacío con una operación que satisfacía cuatro cosas. Era cerrada, asociativa, cada elemento tenía un inverso, bueno, había un neutro y cada elemento tenía un inverso, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí pueden revisarlo en el video correspondiente, o si no en las notas. Entonces, si yo tengo un grupo, vemos si tengo un grupo, si yo tengo un grupo G, eh, decimos, decimos que H
o sea, un subconjunto de ese grupo es un subgrupo de G si se satisfacen las siguientes dos propiedades, ¿no? Uno, para todo elemento de H a la menos 1, el inverso, o sea, H al ser un elemento, bueno, ahora sí que H minúscula al ser un elemento de H grandota, también es un elemento de G, y como elemento de G tiene un inverso. Entonces, lo que tiene que pasar para que H sea subgrupo es que ese inverso también sea elemento de H, ¿no? O sea, ya sabemos que H siempre va a tener inverso en G, pero tiene que tener elemento dentro de H, tiene que tener inverso dentro de H. Y dos, que para cualesquiera dos elementos que yo me tome en H1 y H2, que yo me tome en H, el producto de H1 con H2 siempre va a ser elemento de H. Vamos, ¿qué pasó aquí? Este siempre va a ser elemento de H, ¿no? Se tienen que cumplir esas dos cosas para para que tenga un subconjunto de G, sea un subgrupo de G. Entonces, a ver, notemos que esto de aquí quiere decir que esto de aquí, digamos, o sea, yo lo puedo poner como una proposición, digamos. Una proposición es que el neutro de G es elemento de H. ¿Por qué? Pues porque, a ver, demostración, si, digamos, si yo me tomo H en H, yo sé que por la definición de subgrupo, H a la menos 1 es un elemento de H. Bueno, aquí tengo que poner que H es subgrupo, ¿no? En las hipótesis. Entonces, si tengo H, entonces H a la menos 1 está en H por la propiedad 1, ¿no? Y por la propiedad 2, H por H a la menos 1, ese es un elemento de H grandota, pero esto de aquí es igual al neutro, y entonces pues ya, ¿no? Tengo que el neutro de G es un elemento de H. Ok, ¿preguntas de esto? ¿No? No. Bien, bueno, entonces, o sea, esto puede quedar un poco en abstracto, así nada más con puras definiciones, pero justamente estoy hablando de esto para hablar de subgrupos del grupo de isometrías en el que estamos trabajando. Entonces, a ver, voy a ponerle ROT. Sí, a ver, por ejemplo, ROT. Lo voy a definir como el conjunto de funciones de R teta, o sea, de rotaciones alrededor del cero, así. Ah, ¿por qué pasa esto? No sé por qué está pasando esto. Ok. Entonces, a ver, ¿esto quién es? ¿Este conjunto quién es? Pues son todas las rotaciones alrededor del cero. Entonces, o sea, son todas las isometrías del plano que resultan ser rotaciones por algún ángulo teta, ¿no? Entonces,
Lo que yo digo es que este de aquí, este ROT, es subgrupo del grupo de todas las isometrías del plano. Entonces, a ver, díganme cuál es la demostración de esta afirmación. Tengo que probar dos cosas, ¿no? A ver, demostración. Para probar que las rotaciones alrededor del origen son un subgrupo de todo el grupo de isometrías del plano, tengo que probar dos cosas, según la definición que yo di de subgrupo. Que cualquier elemento del subgrupo, es decir, cualquier rotación, la inversa también es una rotación, y que cualesquiera dos rotaciones, la composición de ellas me da otra rotación, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces ahora vamos a probar la primera. Entonces, sea R teta, pues una rotación. Entonces, ¿cuál es la inversa de R teta? Eso ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Cuál es la inversa de esa rotación? La que vuelve a rotar, pero. Bueno, la que vuelve a rotar en el mismo argumento, pero hacia el otro lado. Ajá, entonces esta es R menos teta, ¿no? Sí. Sí. Ok, entonces esta también es una rotación, ¿no? Solamente, o sea, esto también es una rotación, pues porque estás, en lugar de multiplicar por E a la I teta, estás multiplicando por E a la menos I teta. Entonces, este de aquí es un elemento de ROT de las rotaciones del plano, ¿no? Entonces, pues ya la primera propiedad se cumple. Ahora la propiedad 2. Si yo me tomo dos rotaciones alrededor del origen, digamos, si yo tengo R teta y R phi rotaciones, entonces la composición R teta compuesto con R phi, eso ya habíamos visto, eso que isometría me da. ¿Sí se acuerdan que isometría me da eso? O sea, ya lo habíamos visto en algún punto cuando empezamos a ver rotaciones. Creo que es R phi más teta. Exactamente, sí. O sea, la rotación por la suma de los argumentos, la suma de los ángulos. Exacto. Ok, entonces a ver cómo era. Ajá, entonces esto es R teta más phi. Y esto pues también es una rotación alrededor del origen, ¿no? Simplemente estoy rotando por ahora este ángulo de aquí, que es la suma de los ángulos. Entonces ya probé las dos, necesito un subgrupo. Entonces el 0 son un subgrupo. Son subgrupo del subgrupo de isometrías. Digo, del grupo de isometrías del plano. Entonces como un grupito
como un grupito que él solito tiene su estructura de grupo, pero que vive dentro de este grupo de aquí, ¿no? Esa es la idea. Ok, entonces, ¿qué otras isometrías creen que puedan formar un subgrupo del grupo grandote de isometrías? ¿Qué se les ocurre? O sea, hemos visto tres tipos de isometrías, ¿no? Las reflexiones, las rotaciones y las traslaciones. Entonces, vemos que las rotaciones alrededor del cero son un subgrupo del grupo de isometrías. También podemos ver que las rotaciones alrededor de un punto P fijo también son un subgrupo, pero bueno, para facilitar las cosas, por eso tomé alrededor del cero. Pero, ¿qué otras isometrías creen que puedan formar un subgrupo del grupo de isometrías? Sí está clara la pregunta. Estoy hablando en chino. Así está claro. ¿No hay ninguna idea? A ver, sin miedo. Yo sé que sí tienen alguna idea, o por lo menos Pues alguien las lo está traslaciones pensando, pero no lo también, quiere ¿no? decir. Ajá, exactamente, Armando. Las traslaciones también forman un subgrupo del grupo. Entonces, a ver, proposición. Eh, ajá, a ver cómo le pongo las traslaciones. Pues ahora lo voy a poner así, T. T, el conjunto de tau Z elementos de iso C, tales que pues, Z es un complejo. Tau, bueno, T es subgrupo. Es subgrupo del grupo de isometrías. A ver, demostración. Díganmela. ¿Qué tengo que ver? Pues tengo que ver que si yo me tomo una traslación, entonces la inversa de esa traslación también es una traslación, ¿no? Entonces, a ver, propiedad 1. Sea ¿qué pasó? Sea tau Z en T grandota. Entonces, a ver, díganme, ¿quién es la inversa de tau Z? Tau menos Z. Ajá. Entonces habíamos visto, aún aquí no le puse el -1, que la inversa de la traslación era simplemente trasladar por el inverso aditivo de Z, ¿no? Y esto pues es claramente una traslación pues, por un complejo, ¿no? Ok, entonces, muy bien. Luego 2. La siguiente propiedad es que si yo me tomo tau Z y tau W, dos traslaciones, entonces la composición de las traslaciones, ¿esto qué isometría me daba? ¿Sí se acuerdan de eso? Es igual sumar Z y W. Bueno, tau Z y Ajá, W. exacto, es la traslación por la suma de Z y W. Y esto también, pues es una traslación.
Entonces, pues ya, por lo tanto, bueno, ya me acabé el pizarrón. Por lo tanto, las traslaciones del plano son un subgrupo de las isometrías del plano. Del grupo de isometrías del plano. Bien. Entonces, bueno, pues con esto ya terminaríamos la clase de hoy, a menos que tengan alguna duda. ¿Tienen alguna pregunta? Jennifer, casi no participaste hoy. Todo bien. ¿Todo bien? Zaira, ¿ibas a decir algo? No, todo bien. ¿Todo No bien? iba a decir que todo bien, sí. Bueno, pues entonces nos vemos el miércoles, a ver si el miércoles podemos probar el teorema de las tres reflexiones. La próxima semana yo pienso que terminaría el capítulo de isometrías, con la clasificación de isometrías del plano. Y pues ya, pues la próxima semana nos pondremos de acuerdo para ver cuándo sería el examen, el primer examen. Entonces, pues ahí vayan mentalizándose para ese evento. Bueno, pues si ya no hay dudas, nos vemos el miércoles. Gracias, Hasta luego. Vale. ¿Qué fue eso?